Hola, soy Francisco Bermejo, profesor de Historia. En este vídeo vamos a explicar la economía y la vida cotidiana del tema 10 sobre la Grecia antigua. A nivel económico, los griegos vivían fundamentalmente de la agricultura y la ganadería, de una agricultura de secano. ¿Qué es la agricultura de secano? Es aquella en la cual los cultivos sobreviven, pueden desarrollarse solo y exclusivamente con el agua de lluvia, sin un aporte extra de agua como vimos en la cultura mesopotámica o en Egipto. En cuanto a los cultivos más importantes, eran lo que se da en denominar la trilogía mediterránea, es decir, cereales como el trigo y la cebada, así como la vid y olivo, que son cultivos que actualmente en España siguen siendo muy importantes y en toda la cuenca mediterránea. De hecho, estos cultivos, los griegos los distribuyeron por otros países, por otros lugares del Mediterráneo. Junto a estos cultivos, la ganadería, como veremos ahora, también era muy importante, con ganado tipo caprino, o sea, las cabras y las ovejas. También se cultivaban las hortalizas. Las explotaciones agrícolas, un conjunto de tierras y herramientas que se dedican a obtener productos agropecuarios, una explotación agrícola, que puede estar dedicada a olivar, a cereales, a todo tipo de cultivos, solían normalmente ser de pequeño tamaño, lo que se llama denominar una propiedad de tamaño minifundista, es lo contrario del latifundio. El minifundio serían propiedades pequeñas, precisamente porque Grecia, como ya hemos visto al principio de este tema, Grecia era un territorio con muchas montañas, pocas llanuras, y entonces las parcelas en las que se dividían las explotaciones agrícolas solían ser de pequeño tamaño. Esas parcelas solían estar en manos de lo que se llaman terratenientes. Recordad que los terratenientes eran aquellas personas que tenían tierras, que eran propietarios de tierras. Y después los campesinos que trabajaban esas tierras normalmente lo hacían con unos útiles rudimentarios. ¿Eso qué significa? Pues normalmente con unas herramientas poco complicadas, poco complejas, ¿no? Azadones, para segar el hoz y todo tipo de herramientas muy simples, muy sencillas. Y por supuesto nada de tecnificación, y no pensar que los griegos tenían tractores como hoy en día que podemos utilizar en los campos que vemos alrededor de nuestras casas. Arados también, pero un arado muy simple. Ya digo, la hoz para segar. Era un trabajo muy duro, un trabajo manual. El trabajo agrícola en aquella época era un trabajo que se desarrollaba normalmente de sol a sol, y era un trabajo mucho más duro del que actualmente podemos observar en el campo, por ejemplo, andaluz. Esta agricultura no tenía mucho rendimiento, es decir, no producía gran cantidad de producto por unidad de superficie, ¿no? Hoy en día sabéis que la unidad de superficie que se utiliza para medir normalmente es la hectárea, ¿no? ¿Por qué esta agricultura producía tan poco? Pues fundamentalmente porque las condiciones geográficas y climáticas de la Hélade, recordad que la Hélade era como los griegos llamaban a la Grecia antigua, de ahí viene el término helenos, eran bastante complicadas, ¿no? El clima mediterráneo es un clima en el que las lluvias son escasas, no son muy abundantes. La tierra no era una tierra muy fértil, sobre todo porque era una tierra muy montañosa, con lo cual eso hacía que la agricultura griega no fuera muy productiva. Ese fue precisamente uno de los factores por los cuales se produjo el fenómeno de las colonizaciones, del cual hablamos ya en otro vídeo. Esto hizo que los griegos se dedicaran sobre todo a otras actividades más rentables, porque como hemos visto también cuando hemos estudiado el medio geográfico, los griegos eran un pueblo en el que el mar era muy importante para las comunicaciones y sobre todo para el comercio. Era un pueblo dedicado sobre todo al comercio, que era la actividad más importante. En el comercio existía lo que se da en denominar un pequeño comercio. En ese pequeño comercio estarían los artesanos que vendían productos que ellos mismos fabricaban y que normalmente se localizaban en las ciudades, ¿no? En Atenas, en Esparta, en Tebas, etc. Después había también otro tipo de actividades que se dedicaban al comercio de alimentos, otros artículos relacionados con el vestido o zapatos, cualquier cosa que tuviera importante para la vida cotidiana de los griegos. Ese era el comercio local, el comercio que se desarrollaba en las ciudades o digamos a pequeña escala, ¿no? A pequeñas distancias. Pero después también estaba
el gran comercio, el comercio que se da en denominar de larga distancia y que muchas veces llegaba pues a otros lugares distantes del Mediterráneo, como por ejemplo lo que se llama la Magna Grecia, el sur de Italia, el sur de Francia, la península ibérica, otras zonas del norte de África, como lo que hoy actualmente es Egipto, Argelia. ¿Qué vendían los griegos? Pues los griegos vendían sobre todo el aceite. Ya hemos dicho que el olivar es un cultivo bastante extendido, no solo en Grecia, sino por todo el Mediterráneo. Ya sabéis que Andalucía es una de las grandes productoras de aceite, y además un aceite de gran calidad, el aceite de Córdoba, el aceite de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, o por ejemplo también el aceite de Jaén, son unos aceites muy apreciados, ¿no? También compraban otra serie de productos que ellos no tenían, es decir, ellos exportaban, significaba exportar es que vendían a otros lugares lo que les sobraba de alguna manera. En este caso producían mucho aceite y también cierta artesanía de calidad, pero había productos que ellos no tenían, por ejemplo cereales, como no tenían grandes tierras o gran cantidad de llanuras para cultivar cereales como la cebada o el trigo, pues lo importaban por ejemplo de Egipto. Y además también importaban metales, porque Grecia prácticamente no tenía grandes yacimientos de metal, y manufactura. ¿Qué es una manufactura? Pues un producto hecho de manera artesanal. Productos, por ejemplo, de lujo, como los tintes. Es decir, unos productos que se dedicaban a colorear, digamos, o a dar tinte a los tejidos, ¿no? Que en Grecia pues no los había, pues los importaban de otros lugares. Cuando hablamos de comercio en Grecia, ya podemos hablar de una economía monetarizada, es decir, en el que se utilizan las monedas. Hasta ahora, en civilizaciones como la mesopotámica o la egipcia, las monedas eran algo inexistente o muy extraordinario. Sin embargo, a partir de ahora, tanto en Grecia como después en Roma, la moneda va a ser muy importante. Esas monedas normalmente se acuñaban. Acuñar significa que una moneda se fabrica. Las monedas normalmente tienen una serie de elementos que las distinguen. Por ejemplo, una imagen que hay en el centro, que puede ser una imagen de una diosa, que puede ser una imagen de una ciudad, de un personaje importante, en el caso de Roma, por ejemplo, los emperadores, y una serie de elementos, digamos, que configuran lo que es una moneda, ¿no? Actualmente, si cogéis una moneda que tengáis en vuestra casa de 1 euro o de 50 céntimos, vais a ver también que las monedas tienen una serie de elementos que las distinguen, ¿no? Y que las hacen, digamos, complicadas de falsificar, ¿no? Bueno, pues claro, hacer monedas no es fácil, y para hacer monedas hace falta metales. En Grecia no había suficientes metales, se importaban de otros lugares, pero sí es verdad que se estableció la tecnología para realizar unas monedas que tenían un valor importante. En cuanto a las actividades artesanales, una de las actividades artesanales más importantes era el trabajo de la cerámica. El trabajo de la cerámica se ha llegado incluso a ver como un arte por la calidad de las pinturas que tenían las cerámicas griegas. Había muchísimos tipos, digamos, de cerámica o de vasijas que utilizaban los griegos, desde las ánforas, que eran utilizadas para el transporte fundamentalmente de vino, cereales o aceite, y que se embarcaban en los barcos para, digamos, circular por todo el Mediterráneo a través de las polis y otros países que hemos mencionado anteriormente. Y después también había otros tipos de cerámica más artísticas, más elaboradas, que además se puede utilizar como una fuente histórica. Igual que hemos visto que los ostracones son una fuente histórica, porque a través de ellos podemos saber que los griegos utilizaban un sistema para, digamos, elegir a esas personas que no eran gratas, que tenían que ser expulsadas, desterradas. Acordaros del concepto de destierro de Grecia. Pues exactamente lo mismo, a través de las cerámicas podemos observar, podemos aprender y ver cómo era la vida cotidiana, cómo era la economía, y podemos saber, por ejemplo, que los griegos se dedicaban, igual que hoy en día, a la recogida de aceitunas y de los árboles, de los olivos, evidentemente, y después esa aceituna la molturaban y la transformaban en aceite. Eso lo sabemos gracias a, entre otras cosas, a la cerámica, que es una fuente histórica muy importante. Esas cerámicas decoradas, ya digo, tenían un gran refinamiento y pues aparecen en muchos lugares del Mediterráneo gracias al comercio griego con otros lugares. Además de ese trabajo de la cerámica, los griegos también se dedicaban a hacer tejidos de lana, tejidos de lino, pieles y también trabajar el metal. Vamos a explicar ahora
cómo era la vida cotidiana en las polis griegas, una polis tipo, podríamos decir. Y ahora vamos a ver un esquema, un dibujo de cómo podía ser una acrópolis, como por ejemplo Atenas, ¿no? Cuáles eran las partes fundamentales en las que se dividía esa ciudad, ¿no? Normalmente todas las ciudades griegas, o casi todas las ciudades griegas, estaban ubicadas al lado del mar. Ya hemos dicho que el mar era muy importante, sobre todo para el comercio y las comunicaciones. Así que casi todas las ciudades griegas, por no decir todas, quizás una de las más importantes, que era Esparta, no tenía un puerto cerca, pero Atenas sí tenía un puerto, que era el puerto que hoy se sigue utilizando, que es el puerto del Pireo. El puerto era muy importante porque era a través del cual las ciudades podían comerciar con otros lugares, y además una vía de comunicación entre las polis y las metrópolis. Normalmente en la parte más alta de la ciudad se ubicaba lo que se da en llamar la Acrópolis, que era literalmente significa ciudad alta, que era un lugar que se utilizaba como fortaleza, que se utilizaba como una especie de castillo cuando los enemigos atacaban la ciudad. Por ejemplo, cuando vimos las guerras médicas, pues los persas en una de esas guerras médicas llegaron a Atenas y arrasaron completamente la ciudad y también la Acrópolis, ¿no? Pues después en el siglo V, en la segunda mitad del siglo V, como veremos cuando expliquemos el arte, los griegos restauraron la Acrópolis y crearon uno de los monumentos más importantes de la Atenas clásica, que es el Partenón, que ya veremos cuando estudiemos el arte. La Acrópolis funcionaba como una especie de castillo, se lo colocaba en el lugar más alto, y cuando en Atenas ya dejó de tener esa función defensiva porque se acabaron las guerras importantes, pues se adornó y se establecieron una serie de templos muy importantes, como por ejemplo el templo de Atenea Partenos. Después el resto de la ciudad se extendía a través de una ladera, la ladera de la montaña, como veis en el dibujo, y ahí pues vamos a encontrar escuelas estrechas. Sinuosa quiere decir que no estaban muchas veces en línea recta, que eran estrechas. Normalmente las ciudades, todavía en aquella época no se había inventado el alcantarillado. Las ciudades antiguas pues normalmente eran ciudades más bien sucias, donde muchas veces proliferaban las epidemias precisamente porque las medidas higiénicas no eran las que tenemos hoy en día. Eran calles sucias, mal ventiladas. El centro de la ciudad normalmente era el ágora. Para que entendáis, el ágora era como la plaza de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Era un lugar de reunión donde los ciudadanos griegos pues charlaban, se reunían, hablaban con sus amigos, discutían de política, de economía. No discutían de fútbol porque en aquella época no había equipos de fútbol, pero bueno, quizás sí discutieran de los atletas, de quiénes eran los que corrían más rápidamente, lanzaban más rápidamente el disco, quién iban a ganar las próximas Olimpiadas. ¿Quién lo sabe, ¿no? No sabemos muy bien de qué hablaban, ¿no? Pero es posible que hablaran de ese tipo de cosas. Los griegos tampoco eran muy distintos a nosotros, ¿no? Ahí también se podía establecer el mercado principal, una especie de lo que son los mercados de abasto actuales o los centros comerciales, pero evidentemente a un nivel mucho más modesto. Y en torno a esa ágora pues se solían distribuir otra serie de edificios, como por ejemplo el teatro. El teatro fue, digamos, un espectáculo muy importante para los griegos. Los griegos fueron, podríamos decir, los precursores del teatro, llamado teatro clásico. Y también, aparte de teatro, también había baños, gimnasio, biblioteca y jardines. En cuanto a la vivienda, pues solían ser bastante sencillas. No eran viviendas muy complejas, muy grandes. Normalmente los edificios eran de una planta o como mucho dos plantas. No había edificios de gran altura, cosa que inventaron los romanos prácticamente. Después, dentro de las viviendas pues había viviendas más acomodadas, viviendas de gente rica, con más habitaciones, con más complejidad, con, podríamos decir, alguna comodidad más. Y después estaban las viviendas de las personas más pobres. Las viviendas acomodadas solían tener dos plantas, solían tener también un patio interior al que daban las habitaciones de toda la casa. Y de hecho la vivienda romana pues es heredera muy importante de la vivienda griega. Y de hecho nuestras viviendas actuales, muchas de ellas con un patio interior, pues le deben bastante a la vivienda romana, a la vivienda griega y también a la vivienda de los musulmanes, porque los musulmanes, cuando llegan a la península ibérica, pues también van a copiar el modelo de vivienda romano que estaba vigente en España. Bueno, en la península ibérica, todavía no podemos hablar de España, la península ibérica en aquella época. Después había dos
podríamos decir, dos lugares claramente diferenciados en cuanto a las dependencias, que eran aquellos que estaban reservados a las mujeres, que se denominaba el lugar donde las mujeres desarrollaban su vida junto con los niños, que era el gineceo. Recordad que las mujeres en Grecia, en la Grecia antigua, tenían un papel muy secundario y no había una igualdad real entre hombres y mujeres. Las mujeres normalmente se dedicaban solo y exclusivamente a educar, a criar a los niños y a la casa, mientras los hombres se dedicaban a trabajar y a participar en política. Y por otro lado estaban las dependencias de los hombres, que era el andrón. Era el lugar, digamos, donde los hombres desarrollaban su vida. El aspecto alimentario, pues fundamentalmente los griegos, y esto la verdad es que no es que haya cambiado excesivamente con respecto a la alimentación actual, pues se alimentaban fundamentalmente de cereales, ¿no? Y ese cereal pues lo acompañaban pues de otros productos como queso, aceitunas, huevos, frutas, verduras o pescado, es decir, lo que hoy se suele llamar una dieta mediterránea. La carne, como casi siempre en la historia, ha sido un lujo, ¿eh? Hoy en día, evidentemente, tú vas al Mercadona o al Día o al Carrefour y la carne pues no está a un precio muy elevado, ¿eh? Se puede comprar carne a un precio bastante asequible casi prácticamente a todos los bolsillos. Pero en aquella época consumir carne de cerdo, carne de oveja, carne de bovino era algo bastante caro, ¿eh? Y la mayoría de la gente no podía consumir ni carne, y pescado quizá era más barato porque el pescado era más fácil de obtener, porque los griegos tenían una pesca bastante desarrollada. En el interior, sin embargo, eran más caros porque había que transportarlo y normalmente el pescado, para que se conservara, había que salarlo, ¿no? Y era un producto que en el interior era más caro que en la costa, ¿no? Pero la carne era un producto verdaderamente de lujo y solo estaba al alcance de las clases más ricas, de aristócratas y los mercaderes. En cuanto al vestido, pues solía estar compuesto por unas largas túnicas, bien de lana, bien de lino, y era una prenda, podemos decir, unisex, lo que llamamos unisex, tanto para hombres como para mujeres, que vestían de una manera bastante similar, ¿no? Sobre cuando el clima era un poquito más adverso, hacía un poquito más de frío, pues se colocaba un manto de lana sobre el hombro izquierdo, y después como calzado, pues el calzado no era muy complicado, no era excesivamente complicado, se utilizaban fundamentalmente las sandalias. Bien, con esto terminamos este vídeo y dedicaremos el próximo vídeo sobre la Grecia antigua al arte griego.